Vamos a jugar en esta ocasión con la herramienta Esponja Color, que es una típica en varios fotoeditores. Estamos en Pixel.re y nos dirigimos a la herramienta Esponja Color que aparece aquí en este icono. Como allí mismo se indica, Esponja Color utiliza la vibración del pincel, la saturación o la temperatura en áreas locales, es decir, donde nosotros usemos el pincel, para encender o apagar los colores. Hacemos clic allí y sale entonces la barra de opciones de Esponja Color. Son tres variables las que podemos manipular: vibración, saturación, temperatura. Y cada una de estas las podemos incrementar o disminuir. Por supuesto, podemos ajustar un tamaño de pincel y la intensidad del efecto lo podemos ajustar aquí en fuerza. Comencemos por vibración. En el caso de vibración, si le incrementamos, hacemos que brille sutilmente más un objeto. En cambio, si le decimos disminuir, pues se va a poner más seco. Vamos a probarlo. Voy a ajustar primero el tamaño del pincel. Voy a subirle un valor aquí suficiente como estas figuras que tengo. Puede ser por acá, ok. Y voy a probar primero incrementar la vibración. Me voy a hacer encima de este elemento. Empiezo a hacer clic varias veces. Y notemos cómo ese verde ahora se nota un poco más. Es como si tomase una esponja húmeda y humedeciera efectivamente el elemento, de ahí el nombre de la herramienta Esponja Color. Ahora mantengo aquí vibración y voy a decirle disminuir y voy a probarlo, pero con este elemento de acá. Empiezo a hacer clic varias veces y da la sensación que el elemento se seca. Entonces ya no es un color vívido, al contrario. Ahora voy a cambiar a la opción saturación y voy a decirle incrementar la saturación y voy a hacerlo con este elemento de acá. Al incrementar la saturación, como su nombre lo indica, se satura, se pone mucho más intenso. Vamos a probarlo. Empiezo a hacer clic sobre este elemento y vemos que el tenue naranja que había ahora se pone muy fuerte. Ahora lo opuesto, si le digo disminuir la saturación, entonces el elemento empieza a perder color, se va a volver gris. Voy a probarlo aquí con este. Empiezo a hacer clic allí y efectivamente el elemento pierde su color y se vuelve en tonos de grises. Lo estoy desaturando. Y ahora temperatura. Activo temperatura, voy a decirle incrementar y voy a probarlo con este elemento de acá. Si yo le digo incrementar la temperatura, el objeto va a tender hacia tonos cálidos, es decir, hacia amarillos, naranjas. En cambio, si le digo disminuir, pues va a tender hacia los azules y púrpuras. En este caso le estoy diciendo incrementar, vuelvo aquí y empiezo a hacerle clic varias veces. Y ese tenue verde que había ahora se está poniendo, como vemos allí, amarillo, y si sigo aplicando se va a poner entonces naranja. Allí lo vemos porque le estoy incrementando la temperatura. Ahora voy a cambiar, voy a decirle disminuir, voy a aplicarlo sobre este objeto. Empiezo a hacer clic varias veces, empiezo a aplicarlo y como estoy disminuyendo la temperatura, efectivamente tiende hacia unos tonos fríos. En este caso estamos apreciando que se está volviendo más hacia el azul. Ha sido llamativo el ejercicio y ahora lo voy a aplicar con otra interesante imagen. Voy para allá. Voy a acercarme un poco y vamos ahora a ver las consecuencias de jugar con Esponja Color en elementos corporales, como los labios, los ojos o el cabello. Voy a disminuir el tamaño del pincel, voy a colocar un valor de unos 50, me voy a acercar por acá y voy a comenzar con la vibración, incrementar la vibración. Tengo aquí unos labios de tono natural, original, y empiezo allí a incrementar la vibración. Entonces, como podemos apreciar, el escaso color rojo que tenían estos labios ahora se pone un poco más vívido. Allí lo tenemos. No estoy aplicando una herramienta de color especial, sino que simplemente el mismo color que ya existe, entonces se pone más lustroso, más vívido allí. Voy a volver a abrir la imagen de nuevo. Ahora le voy a decir disminuir la vibración. Entonces en ese caso, como ya había mencionado, al disminuir vibración, el objeto se pone más seco. Efectivamente, tenemos ahora allí unos labios más secos, menos húmedos. Me voy a devolver. Ahora con saturación. Voy a incrementar la saturación
Empiezo a hacer clic sobre el elemento y se aclara allí el color existente. Pero la saturación pues termina siendo muy intensa la mayoría de veces. Queda allí, pareciera un neón. Me voy a devolver. Y por supuesto, si le digo disminuir la saturación, pues los labios quedarían grises, pierden color. Efectivamente allí estamos desaturando los labios. Me devuelvo nuevamente. Y ahora con temperatura, voy a decirle incrementar la temperatura. Por supuesto, al incrementar la temperatura tiende hacia unos tonos naranjas, amarillos, naranjas. Se ponen allí unos labios más cálidos. Me voy a devolver. Y lo opuesto, disminuir la temperatura, entonces los labios se van a poner más hacia los azules, más hacia los púrpuras. Entonces estamos aplicando esponja color, pero allí a unos labios. Voy a volver a abrir la imagen nuevamente y ahora vamos a aplicarlo a los ojos. De nuevo, comienzo con vibración, voy a decirle incrementar. Notemos allí el tono original que tienen esos ojos. Voy a incrementar la vibración y lo bueno de la vibración es que brilla sutilmente el tono original de los ojos. Por eso es preferida la vibración sobre la saturación, que ya vamos a ver. Porque si le digo saturación, incrementar la saturación, el tono original se pone más fuerte, pero se pone muy brillante. Entonces ya se afecta la tonalidad y queda allí muy artificial. Me voy a devolver. Ahora voy a decirle disminuir vibración. Entonces los ojos se empiezan a secar allí su tono, pero también puede ser un resultado allí llamativo. Y por supuesto, si le digo disminuir la saturación, entonces los ojos allí pierden su color y tienden a tomar allí una apariencia gris. Entonces estoy desaturando los ojos. Vuelvo a abrir la imagen nuevamente y ahora nuevamente temperatura. Voy a decirle incrementar temperatura y los ojos, ya sabemos, tienden hacia unos naranjas. En cambio al otro ojo le voy a disminuir la temperatura si tengo la intención que los ojos se vuelvan azules. Bien interesante, especialmente esta de esponja color, para cambiar la tonalidad de los ojos. Vuelvo a abrir la imagen nuevamente, acerquémonos aquí otra vez. Voy a hacer que los dos ojos queden de una tonalidad más azul al disminuir la temperatura. Ahí lo estoy aplicando. Lo mismo aquí el otro ojo, muy sutilmente. Muy bien, ahí ya tenemos los ojos azules. Y ahora para terminar voy a aplicar este tipo de manipulación, pero con el cabello. Voy a aumentar un poco el tamaño de pincel, por allí. Y en esta oportunidad voy a duplicar la fuerza del efecto para que se note aún mucho más lo que voy a realizar a continuación. Voy a activar vibración, voy a decirle incrementar la vibración y voy a empezar a hacer clic aquí por este sector. Vemos allí que el tenue rojizo que tenía el cabello ahora se nota un poco más. Ahora por el contrario voy a decirle disminuir vibración, voy a hacerlo por aquí. Al disminuir vibración entonces el cabello se va a poner allí más seco. Ahora voy a usar saturación, voy a decirle incrementar saturación, voy a hacerlo por aquí. Como vemos entonces la saturación es mucho más intensa, entonces lo poco rojizo que había ahora se pone muy rojo. Voy a devolverme eliminando allí la saturación que había colocado. Ahora voy a decirle disminuir la saturación, nuevamente por acá, y por supuesto entonces el cabello se va a poner grisáceo. Entonces es una técnica interesante como de envejecimiento, le estamos cambiando la apariencia allí al cabello. Y finalmente temperatura, voy a decirle incrementar la temperatura y al incrementar, claro, el cabello tiende entonces hacia unos cafés, hacia unos naranjas. Es otro cambio allí interesante y que puede servir para simular qué pasaría con la aplicación de algún tinte, por ejemplo. Finalmente voy a decirle temperatura disminuir, así que lo esperado, como vemos allí, es que el cabello entonces empieza a tomar una coloración
hacia el azul. Estos han sido algunos ejemplos de la manipulación con esponja color en PixelRE, jugando con la vibración, la saturación y la temperatura.